Bien, buenos días a todos. Me alegra verlos hoy, especialmente porque entramos en una de las unidades más fascinantes y, déjenme decirles, más críticas para su formación como futuros tecnólogos en emergencias médicas. Hoy comenzamos con el contenido 2 de nuestra quinta unidad, el cual se centra en el eje hipotálamo hipofisario. Pero antes de que piensen en memorizar nombres de huesos y hormonas, quiero que cierren los ojos por un momento. Imaginen que están en la ambulancia saliendo a toda velocidad del hospital de Quito hacia la vía panamericana. Ha habido un choque múltiple. La información preliminar habla de un paciente con trauma cráneoencefálico severo, otro con fracturas pélvicas y posible hemorragia interna. Su mente en ese momento no estará separando la anatomía de la fisiología. Estará integrando todo para tomar decisiones que mantengan con vida a esas personas. Y justo ahí, en el centro de ese caos fisiológico, está lo que estudiaremos hoy. Una pequeña estructura ósea en la base del cráneo llamada silla turca y la glándula que alberga la hipófisis, el director de orquesta de nuestro sistema endocrino. Este conocimiento no es académico, es operativo. Es lo que les permitirá, por ejemplo, sospechar una diabetes insípida central en ese paciente con TCE antes de que se deshidrate críticamente, o identificar una crisis adrenal incipiente en una mujer que acaba de dar a luz en una comunidad rural de Cotopaxi y llega en shock sin una causa aparente. Así que hoy no vamos solo a describir, vamos a conectar. Vamos a entender cómo la forma de estos tejidos dicta su función y cómo su disfunción se manifiesta en las emergencias que ustedes atenderán a lo largo y ancho del Ecuador, desde la costa de Guayaquil hasta la Amazonía de Puyo. Empecemos por el principio, por la casa que protege a esta glándula maestra. Piensen en la base del cráneo no como un casco rígido, sino como un paisaje anatómico lleno de accidentes geográficos. Justo en el centro, en el cuerpo del hueso esfenoides, existe una depresión llamada fosa hipofisaria, que por su forma se conoce como la silla turca. ¿Por qué ese nombre? Porque los anatomistas del pasado vieron en ella la semejanza con las sillas de montar usadas en la caballería turca, con su respaldo y su pomo. Pero para nosotros, más que una curiosidad histórica, esta forma es un mapa de desastres. Imaginen esa silla. Tiene un piso, unas paredes laterales, un respaldo y un frente. El piso de la silla turca es delgado, casi como una lámina de papel, y separa la glándula del seno esfenoidal, que es una cavidad llena de aire. Esto es clave. En un accidente de tránsito, un golpe violento en la cara o la frente puede fracturar este piso óseo tan frágil. ¿Cuál es el resultado inmediato que ustedes pueden encontrar en la evaluación primaria? Rinorraquia, es decir, un goteo de líquido cefalorraquídeo claro por la nariz del paciente. He atendido casos en el Hospital Eugenio Espejo donde un motociclista sin casco, tras un impacto, presentaba este signo. Es una alerta roja, porque esa comunicación entre el espacio intracraneal y la nariz es una puerta abierta para meningitis bacterianas devastadoras. Pero además, ese mismo trauma puede causar un cizallamiento, un desgarro del tallo que conecta la hipófisis con el hipotálamo. Más adelante veremos las consecuencias dramáticas de eso. Ahora el respaldo y el frente de esta silla están formados por las apófisis clinoides anteriores y posteriores. Son como columnas que sostienen un techo de duramadre llamado diafragma celar. Aquí la ingeniería es fundamental. Esas estructuras son rígidas. Si dentro de la silla turca, en el espacio que contiene la hipófisis, la presión aumenta bruscamente por una hemorragia de un tumor, por ejemplo, esa presión no puede ir hacia los lados óseos ni hacia abajo fácilmente. Su camino de menor resistencia es hacia arriba, a través del orificio del diafragma. ¿Y qué hay inmediatamente arriba? El quiasma óptico, el lugar donde se cruzan las fibras nerviosas de nuestra visión. Piensen en un paciente que llega a la emergencia del hospital de Guayaquil con un dolor de cabeza repentino, el peor de su vida, y comenta que de repente ve oscuro por los lados como si tuviera anteojeras. Eso, señores, es una hemianopsia bitemporal. La compresión aguda del quiasma óptico por una masa que asoma por la silla turca está causando
la pérdida de la visión periférica. En la campimetría por confrontación que ustedes harán con sus manos frente a la cara del paciente, él no verá sus dedos cuando los mueva por los costados. Ese hallazgo, junto con esa cefalea en trueno, puede ser la diferencia entre pensar en una migraña complicada y activar el protocolo de apoplejía hipofisaria, una emergencia endocrinológica que mata. Hablemos de los lados de la silla turca porque aquí es donde la cosa se pone realmente delicada. Lateralmente no hay hueso protegiendo a la hipófisis. En su lugar está la pared medial del seno cavernoso. Este seno cavernoso no es un simple vaso sanguíneo, es un verdadero triángulo de la muerte neurovascular. Es un plexo venoso, una especie de lago de sangre, que está atravesado por la arteria carótida interna y por donde pasan en su pared tres nervios cruciales para el movimiento ocular: el oculomotor, tercer par; el troclear, cuarto par; y el abducens, sexto par, además de ramas del trigémino. Cuando una patología celar, como un adenoma que sangra, una apoplejía, se expande lateralmente, invade este espacio. Las consecuencias son dramáticas y visibles. Imaginen evaluar a un paciente en Ambato que tras un dolor de cabeza súbito presenta un párpado caído, una pupila dilatada que no reacciona a la luz y el ojo mirando hacia abajo y afuera. Eso es parálisis del tercer par craneal. Ese solo signo es una bandera roja de compresión en el seno cavernoso y una emergencia neuroquirúrgica. O tal vez vean solo que el ojo no puede mirar hacia la nariz. La queja es de visión doble al bajar las escaleras. Eso podría ser el cuarto par. O un signo muy precoz: el ojo no puede mirar hacia afuera, está desviado hacia la nariz. Sexto par. Dominar esta correlación anatómica les permite hacer un diagnóstico diferencial rápido en la escena. ¿Es un aneurisma cerebral? ¿Es una apoplejía hipofisaria? La presencia de estos signos oculomotores, junto con la cefalea, inclina la balanza. Pero la hipófisis no es una estructura homogénea, es de hecho dos glándulas en una, con orígenes y funciones distintas, y entender este origen dual es como entender la historia de un pueblo, explica sus conflictos actuales. La parte anterior, la adenohipófisis, viene del techo de nuestra boca primitiva del ectodermo oral. Es como un grupo de células que en el embrión emigra desde la boca hacia arriba para encontrarse con una evaginación del cerebro que formará la parte posterior, la neurohipófisis. Esta última mantiene una conexión física directa con el hipotálamo a través del tallo hipofisario. ¿Por qué es relevante esto en emergencias? Porque los remanentes de ese viaje embrionario pueden formar tumores años después, como los craneofaringiomas. He visto casos en jóvenes de Cuenca que llegan con dolor de cabeza y alteraciones visuales y en la resonancia se encuentra un tumor quístico que presiona la hipófisis. Pero más inmediato, ese tallo de conexión es vulnerable. En un trauma de alta energía, como una caída de altura en una construcción en Quito, ese tallo puede romperse. Y si se rompe la conexión entre el hipotálamo, que produce las hormonas, y la neurohipófisis, que las almacena, el paciente desarrollará una diabetes insípida central. De repente orina litros y litros de agua clara, se deshidrata ferozmente y su sodio se dispara. Sin entender esta conexión anatómica, uno podría atribuir la poliuria a la fluidoterapia excesiva y sería un error fatal. Profundicemos ahora en los habitantes de esta casa, las hormonas. La adenohipófisis, el lóbulo anterior, funciona como una fábrica. Sus células producen hormonas que estimulan a otras glándulas. Tenemos los somatotropos que producen hormona de crecimiento, los lactotropos que producen prolactina, crucial para la lactancia, los corticotropos que producen ACTH, los tirotropos con la TSH y los gonadotropos con FSH y LH. Cada una de estas líneas celulares puede fallar o hiperfuncionar, pero en urgencias hay un eje que reina sobre todos: el eje corticotropo, el eje hipotálamo, hipófisis, suprarrenal o HPA. Este es nuestro sistema de defensa contra el estrés agudo. Cuando el cuerpo sufre un trauma, una infección severa, una quemadura extensa, el hipotálamo libera CRH.
Esta viaja a la adenohipófisis y estimula al corticotropo para que libere ACTH. La ACTH viaja por la sangre hasta la glándula suprarrenal y le ordena, produce cortisol. Y el cortisol no es un lujo, es la hormona de la supervivencia. Tiene un efecto permisivo. ¿Qué significa eso? Significa que el cortisol prepara el terreno para que otras hormonas, especialmente las catecolaminas como la adrenalina, funcionen. Sin cortisol, los vasos sanguíneos son sordos a las señales de constricción. Imaginen a un paciente en shock séptico en la UCI del Teodoro Maldonado Carbo en Guayaquil. Le están infundiendo noradrenalina a dosis altas, pero la presión no sube, el vaso permanece dilatado. Un médico experimentado inmediatamente piensa, crisis adrenal, y administra hidrocortisona. De repente, como por arte de magia, los vasopresores comienzan a hacer efecto. Ese es el poder del efecto permisivo del cortisol. Por eso, en cualquier paciente politraumatizado, quemado o séptico que no responde a fluidos y vasopresores, la administración de hidrocortisona no es un complemento, es una medida salvadora. En Ecuador, con altas tasas de accidentes de tránsito y violencia, ustedes verán esto con frecuencia. Pasemos a la neurohipófisis, el lóbulo posterior. Aquí no se producen hormonas, solo se almacenan y liberan dos, la vasopresina o ADH y la oxitocina. Son como dos herramientas de emergencia siempre listas. La vasopresina es la guardiana del agua y del tono vascular. Su mecanismo a nivel molecular es una obra de ingeniería que ustedes deben comprender para manejar drogas en reanimación. La ADH actúa principalmente a través de dos receptores. El receptor V1 en los vasos sanguíneos, cuando se activa, desencadena una cascada que termina con una potente vasoconstricción. Por eso, en el paro cardíaco o en el shock séptico refractario, usamos vasopresina como vasopresor. No es un sustituto de las catecolaminas, es un socio que trabaja por una vía diferente, especialmente útil cuando el cuerpo está acidótico y las catecolaminas ya no hacen efecto. El otro receptor, el B2, está en el riñón. Su activación es como insertar cañerías de agua en la pared de los túbulos renales. Específicamente, moviliza acuaporinas 2 a la membrana, permitiendo la reabsorción de agua libre y concentrando la orina. Si este sistema falla, sea porque no hay ADH, diabetes insípida central, o porque el riñón no responde, diabetes insípida nefrogénica, el resultado es una poliuria masiva, deshidratación e hipernatremia. Piensen en un minero atrapado en un derrumbe en Saruma, rescatado después de horas. Tiene un trauma craneal y empieza a orinar cantidades enormes de orina clara. Su sodio se eleva, se altera, puede entrar en coma. Su vida depende de que ustedes reconozcan la diabetes insípida postraumática y la traten con desmopresina y reposición cuidadosa de líquidos, corrigiendo el sodio lentamente para no provocar edema cerebral. La otra hormona, la oxitocina, tiene un papel vital en la obstetricia, un área donde las emergencias son comunes en todos los centros de salud del país. La oxitocina es la hormona del parto y del vínculo. Provoca contracciones uterinas potentes y rítmicas. Durante el parto se establece un bucle de retroalimentación positiva. La cabeza del bebé presiona el cuello uterino. Eso envía señales al cerebro para liberar más oxitocina, que causa más contracciones y más dilatación hasta el nacimiento. Pero cuando este ciclo se rompe, viene la emergencia, la hemorragia posparto, una de las principales causas de muerte materna, también en Ecuador, especialmente en zonas de difícil acceso. La atonía uterina, el útero que no se contrae después del parto, es un desastre. Los vasos sanguíneos que alimentaban la placenta quedan abiertos como mangueras. La primera línea de tratamiento es la oxitocina exógena. Pero ojo, aquí hay una perla de sabiduría clínica que puede evitar un desastre iatrogénico. La oxitocina intravenosa en bolo rápido, sin diluir, puede causar una hipotensión severa y paro cardíaco. ¿Por qué? Porque a dosis altas y rápidas tiene un efecto paradójico de vasodilatación. Por eso, el protocolo es claro: 10 unidades intramusculares o una infusión diluida y lenta.
He sabido de casos en pequeños centros de salud donde, en la desesperación por controlar la hemorragia, se inyectó un bolo rápido y la madre colapsó. Conocer la farmacología detrás de la hormona salva vidas. Para integrar todo esto, hablemos de dos síndromes de emergencia clásicos que unen la anatomía, la fisiología y la clínica. El primero es la apoplejía hipofisaria. Imaginen a un hombre de 40 años, quizás un trabajador de una plantación de banano en Machala, con un dolor de cabeza explosivo que empezó mientras cargaba cajas. Llega a la emergencia pálido, sudoroso, con visión doble y un párpado caído. Tiene hipotensión que no mejora con suero. ¿Qué pasó? Es probable que tuviera un pequeño adenoma en su hipófisis que no sabía que existía. Un esfuerzo brusco aumentó la presión. El tumor se infartó y sangró. La presión dentro de la silla turca subió bruscamente, comprimió el quiasma, visión alterada, se expandió al seno cavernoso, parálisis del tercer par, y destruyó las células que producen ACTH. Sin ACTH no hay cortisol, sin cortisol hay shock adrenal. El protocolo es secuencial y vital. ABCDE, acceso venoso grueso, y lo más importante, hidrocortisona 100 miligramos intravenoso de inmediato. No se espera el cortisol en sangre. La vida depende de esa dosis. Luego, la derivación neuroquirúrgica para descomprimir la silla turca. Cada minuto cuenta. El segundo síndrome es el de Sheehan, una emergencia obstétrica a menudo olvidada. Piensen en una joven madre en una comunidad quichua de la sierra. Tuvo un parto complicado en casa, con mucha pérdida de sangre. Lograron trasladarla al hospital de la Tacunga. Superó la hemorragia inicial, pero a los días está confusa, débil, con hipoglucemias severas y no le ha bajado la leche. ¿Qué pasa? La hipófisis durante el embarazo aumenta de tamaño, sobre todo los lactotropos que se preparan para producir leche, pero su irrigación es un sistema de venas porta de baja presión. En una hemorragia masiva posparto, la presión arterial cae y ese sistema porta deja de fluir. La glándula, hambrienta de oxígeno, sufre un infarto masivo y necrosa. Es el síndrome de Sheehan agudo. La paciente no produce leche, agalactia es un signo clave, entra en insuficiencia adrenal, hipotensión, hipoglucemia y puede tener hiponatremia. Reconocer este cuadro en el puerperio, especialmente en contextos de pobreza y acceso limitado a la salud, puede llevar al reemplazo hormonal oportuno que salve una vida. Finalmente, la diabetes insípida postraumática. En un accidente en la vía a la costa, un joven con fractura de base de cráneo ingresa a observación. Las primeras horas orina mucho, pero luego de repente deja de orinar y se hincha. Al tercer día vuelve a orinar litros. Es la respuesta trifásica clásica. Primero, shock neuronal y falta de ADH, poliuria. Luego, liberación masiva de las reservas de ADH al degenerar las neuronas, fase antidiurética, riesgo de hiponatremia y finalmente agotamiento total y diabetes insípida permanente. Manejar cada fase requiere un balance hídrico meticuloso. Administrar desmopresina en la fase poliúrica, pero retirarla en la fase antidiurética para no causar una retención de agua fatal. Entonces, ¿qué hemos hecho hoy? Hemos recorrido desde la forma de un hueso en la base del cráneo hasta las moléculas que regulan el agua y el parto, pasando por los circuitos del estrés. Lo hemos contextualizado en las carreteras, los hospitales y las comunidades del Ecuador, porque la morfofisiología no vive en los libros, vive en el cuerpo del paciente que llega a su ambulancia. Su labor como tecnólogos en emergencias será conectar estos puntos, ver la pupila dilatada y pensar en el seno cavernoso, ver la hipotensión refractaria y pensar en el cortisol, ver la poliuria en un trauma y pensar en el tallo hipofisario. Este es el juicio clínico superior, es lo que separa al técnico que solo sigue protocolos del profesional que anticipa, integra y actúa con precisión bajo presión. En las próximas clases profundizaremos en cada uno de estos ejes hormonales, pero lleven de hoy esta idea. El eje hipotálamo-hipofisario es el centro de mando de la supervivencia endocrina. Conocerlo es tener un mapa para navegar en las tormentas fisiológicas más severas,
Estudien no para el examen, sino para el día en que esa sirena suene y la vida de alguien dependa de lo que ustedes recuerden en este momento. Muchas gracias.